Justamente, ¿no? Luego de la inauguración de este moderno centro de emergencias en nuestro país, el presidente de la República volvió a indicar justamente y responder también a algunos cuestionamientos que se han dado a propósito del incremento, este tercer incremento que se da en esta gestión de la remuneración mínima vital. Y bueno, pues lo que nos corresponde es seguir conociendo justamente cuáles son los alcances y las cosas positivas que va a traer también pues este incremento. Esta vez estamos con Guillermo Runciman, él es ingeniero, economista y también pues profesor de finanzas de la Universidad Pacífico. ¿Cómo está, señor Runciman? Gracias por acompañarnos. En principio conversábamos, ¿no? Este es el tercer incremento en la remuneración mínima vital que se da en esta gestión. La última ocurrió hace pues 4 años y se espera pues que beneficie un grueso de 650.000 personas, ¿no? Un porcentaje tal vez minoritario de la población económicamente activa, pero que en definitiva se va a traducir en un beneficio, ¿no?, con tan disonante en el bolsillo del peruano. Exactamente, ¿no? O sea, el tema consiste en que hay diferentes sectores y diferentes opiniones acerca de esto, ¿no? Lógicamente, el grupo mayoritario del país quisiera que las normas, como la remuneración mínima vital, sea para la generalidad de los peruanos, ¿no? De hecho, una gran cantidad de personas va a sentirse beneficiada con el incremento de los 100 soles, de tal modo que pasamos a 850 soles. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que una canasta familiar todavía no es cubierta con ese monto. Por eso mismo es que se saluda justamente, ¿no?, la iniciativa de hacer un nuevo incremento. Ahora, ¿qué lectura debemos de dar justamente de este nuevo anuncio dado por el Ejecutivo a propósito, pues, ¿no?, de el momento electoral que nos toca vivir justamente? Bueno, el momento electoral genera mucho ruido, ¿no? En este momento, lógicamente, el aumento de la remuneración, si fuéramos totalmente justos, debería hacerse en función al dato de incremento de la inflación de cada año. Eso sería lo adecuado. ¿Por qué? Porque si no, lo que está sucediendo es que la empresa que paga salario mínimo vital y que no aumenta desde hace 4 años, ha estado ganando un diferencial en función al atraso que tiene el trabajador con esta remuneración. Por consiguiente, de hecho, no ha habido, creo, ningún grupo político que se haya negado a este aumento. Más aún, han habido grupos políticos que lo tenían como tema de campaña. Exactamente, como un punto tema de campaña. Bueno, de repente ese grupo político, hasta si por casualidad ganara, le va a beneficiar porque ya no va a tener que enfrentarse a esta discusión en el momento que entre al gobierno. Y si es que no, se les ocurre hacer incluso un reajuste, no va a ser un monto tan alto como para que de repente por ahí pues el grueso de los gremios trabajadores por ahí enfrenten una oposición. Ahora, y justamente, ¿no?, ayer escuchábamos ya a los principales candidatos o estos llamados punteros, ¿no?, dentro de las preferencias electorales, señalar muchas veces incluso que sí, estaba muy bueno, saludaban incluso este incremento, pero que incluso les resultaba insuficiente, ¿no? Por ahí escuchamos a Peruanos por el Cambio decir que, bueno, debería devaluarse, llegar a un 950 soles, ¿no? Frente Amplio decía, no, debería darse el salario básico de 1.000 soles, algunos otros incluso esperan en definitiva retomar este tema para reajustar. ¿Es posible que se dé un nuevo incremento? Hablamos no obviamente de esta gestión, sino en los próximos meses. Claro, normalmente lo que se espera siempre es que la economía mejore para que, se puedan dar esos incrementos sin mayores problemas. Hay una diferencia importante. El trabajador lógicamente quiere que le mejoren su remuneración, por lo menos en función al aumento de la inflación. Claro. Y eso, como digo, debería ser por lo menos cada año. Pero también hay que ver el otro lado, y el otro lado tiene diferentes ángulos. El ángulo de las empresas grandes que trabajan pensando siempre en que sus costos de producción no suban. Ellos lógicamente se oponen porque la mayoría de las veces sus costos no están amarrados a una mejora tecnológica en sus sistemas de producción, sino que están amarrados al intento de que el trabajador gane lo menos posible, ¿no? O sea, no es de repente por una cuestión solamente de mala fe, sino porque consideran al trabajador como un costo.
Claro. Y el trabajador no es un costo. Finalmente la economía debe estar en función de la gente, no en función del análisis económico estrictamente. Visto de manera social, ¿no? Ahora, llamaba mi atención justamente algo que dijo ayer el presidente de la República, ¿no? Él decía, este incremento responde justamente a ese seguimiento que se le está dando al crecimiento de la economía peruana. Y daba cifras incluso, ¿no? Decía, por ejemplo, que en el año 2014 la economía había descendido como un 2.7%, en el año 2015 ya se había visto alguna mejora e incluso en el último trimestre había un crecimiento bastante importante y para responder a este crecimiento, esa expectativa, se daba este incremento que incluso nos pone pues de alguna manera en la región latinoamericana, no en Sudamérica, de una manera mucho más estable, ¿no? Como para competir con inclusión, que es lo que se está buscando y lo que se buscó en esta gestión desde el inicio. Bueno, claro, es lo que la política del gobierno dijo desde un inicio. Así es. Yo no coincido totalmente porque yo creo que de todos modos el aumento se ha dado con demasiado atraso. Repito, yo pienso que debió hacerse cada año si es que tu eje central es la población, ¿no? Claro. Si es que cambias de eje y dices la empresa en general, ahí te digo hay varios ángulos. Y todo. Hay varios ángulos. El primero es la gran empresa que sí podría aumentar los sueldos sin mayores problemas, pero que de todos modos sufren porque el aumento va a significar un costo. Pero también existen las pequeñas empresas. Conozco pequeñas empresas que les duele mucho hacer este aumento porque su productividad es muy baja, porque trabajan prácticamente en forma artesanal. Y entonces el salario mínimo que teníamos antes era lo que podían pagar. Incluso tenían personas que cuando ellos mismos, por la intención, la empresa, por la intención de formalizar a sus trabajadores, querían decirles, oye, te pago el salario mínimo, pero te formalizo con beneficios sociales, con todo. Los trabajadores eran los que se negaban. Así es. ¿Por qué? Porque consideraban que era muy limitado el monto que se recibía. Lo que es interesante es un tipo de análisis que se debería hacer y que creo que lo vamos a hacer en la Universidad del Pacífico en los siguientes días. Es, por ejemplo, cómo se correlaciona el atraso del salario mínimo en el tiempo, o sea, el hecho de que suba la inflación pero no suban los salarios, con el incremento, por ejemplo, de la criminalidad, ¿no? El tema de corrupción. De tal modo que la criminalidad no solo es un problema que hay que resolverlo por el lado policial, ¿no? Sino que es un problema que está íntimamente amarrado a la economía. Un costo que también debe asumir, me imagino que también las empresas. Ahora, con este incremento de la remuneración mínima vital, vuelve esta amenaza latente, ¿no?, que se le quiere asociar siempre al tema de los incrementos del sueldo básico, y es el tema de la formalidad, ¿no? Sabemos básicamente que, incluso revisando datos, que las tasas de formalidad no han demostrado pues un descenso cuando se dan este tipo de incrementos. Esta amenaza va directamente con la productividad, en efecto. Claro, pero claro, eso también está asociado al grupo de empresas que están formales, ¿no? Que, a ver, los datos que tengo aquí es que, por ejemplo, hay más o menos 300.000 trabajadores que corresponden al 96% de las grandes y medianas empresas que ganan salario mínimo, ¿no? O sea, es una gran proporción de los trabajadores de las grandes y medianas empresas, pero solo son 300.000, o sea, es un grupo pequeño. Lógicamente, cuando sale el dispositivo legal, la impresión política es para todos, ¿no? Es para todo el país, es una noticia. Claro. Y repercute en todas las personas. Las empleadas domésticas de repente en algunas casas ganan menos y otras ganan más, dependiendo qué funciones cumplen y cuál es la capacidad de pago que tienen también los patrones. Pero siempre genera discusión como esto, ¿no? Lo que hay que hacer, de acuerdo a mi manera de ver las cosas, es que la reducción de costos en la producción no debería darse por el lado del salario, sino debería darse por el lado de la mejora tecnológica. Ahora, señor Rusiman, justamente ya para terminar, eso también devuelve el debate del tema de hacer una remuneración mínima vital diferenciado, ¿no? Por el tamaño de la empresa, por sector, por región, incluso hasta algunos dicen por edades. ¿Esto podría ser viable de repente en el corto o mediano plazo, ahora que estamos pues a cambio de gestión? Teóricamente puede sonar correcto. Sin embargo, el problema es
que la sociedad tiene también lo que se llama reivindicaciones logradas, ¿no? Y cuando haces o tratas de hacer esa diferenciación por edades, van a haber repercusiones de tipo de ruido social. Bien, vamos a estar entonces al tanto. Universidad Pacífico va, imagino, pues empezar a hacer un estudio al respecto de ello. No, siempre estamos haciendo constantemente. Pero a propósito de este nuevo incremento. Por supuesto. Muy bien.